En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo sea quien venga a guiarnos en esta meditación preciosa de su santa palabra. Y la palabra expresada por la propia boca de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo de ayer que nosotros hablamos sobre las 10 vírgenes, nosotros comenzamos con el capítulo 24, que era cuando Jesús, saliendo del templo, se aproximaron a él sus discípulos para mostrarle la estructura del templo. Jesús, por eso les dice, no vean todo esto, en verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y de hecho sucedió en el año 70 de la era cristiana. Roma invadió Jerusalén, destruyó a todo, colocó fuego en el templo, en fin, arrasó. ¿Y qué fue lo que pasó? No quedó piedra sobre piedra. Sucedió lo que Jesús habló. Entonces, lo que Él habla, sucede. Lo que Él habla, sucede. O va a suceder. Pero más temprano, más tarde, entonces, tan cierto como es que Dios existe, tan cierto como Dios existe, así es su santa palabra. Tan cierta es su palabra como que Dios existe. Dios es palabra. Y cuando nosotros oímos su palabra, nosotros oímos su voz. Oímos la voz de Dios. Y todo lo que Dios habla sucede. Todo. Desde el inicio de la humanidad, desde la creación de todas las cosas. Entonces, aquí en el capítulo 24, Jesús habló que no quedaría piedra sobre piedra. Usted sabe, sucedió. No quedó piedra sobre piedra. Ahí en Jerusalén, el templo no existe más. Se acabó. No hay piedra sobre piedra. Yo quería llamar la atención por el hecho de que los discípulos le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán? ¿Y qué señal habrá de tu regreso y del fin del mundo? Pregunta bien directa, objetiva, y Jesús le respondió, miren, vigilad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta señal del regreso de Jesús nos lleva a la atención que nosotros, los cristianos, porque quien es cristiano de boca apenas, de fachada, no se importa, pero quien es verdaderamente discípulo del Señor Jesús,
que sigue su palabra, sus mandamientos, pauta su vida de acuerdo a lo que le dicen. Entonces queda atento para no ser engañado. En el capítulo 25, entonces él comienza a hablar. Él habla sobre la parábola, una parábola de las 5 vírgenes, de las 10 vírgenes, porque 5 fueron prudentes, oyeron y obedecieron y atentaron, vieron, pero las otras fueron insensatas, locas, mejor diciendo. Pero aún así, él habló. Nosotros ya hemos explicado sobre esto y yo estaba leyendo aquí la continuidad de estas palabras, de esta parábola de las 10 vírgenes. Enseguida llama y nos llama la atención que Jesús dice así: vigilad, pues. En el capítulo 24 dice, vigilad. En el capítulo 25 dice, vigilad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De hecho, nosotros no sabemos. Pero él, Jesús, dio muchas señales. Mostró con palabras, va a suceder. El amor, en el capítulo 24 él dice, el amor se enfriará. Y es un hecho. El amor se ha enfriado. Y se enfría el amor donde había amor. Porque quien estaba viviendo con odio no tenía amor. Pero quien dice que ama a Dios, quien dice que ama al prójimo, entonces estos que están insertados en el universo del amor, el amor a Dios en primer lugar, y luego al amor al prójimo, estas personas, muchas de ellas se van a enfriar. El amor de muchos, Jesús enfatizó, muchos, el amor de muchos se enfriará. Es lo que hemos visto en este mundo. Nosotros hemos visto, hay muchas religiones, entre paréntesis, cristianas, pero pocos seguidores del Señor Jesús. Esta es la realidad. Son muchos los que se dicen cristianos, son muchos los que observan, son muchos que se hacen llamar de cristianos, son muchos los que observan la muerte de Jesús y la resurrección, que hablan sobre lo que sucedió con Jesús, pero pocos verdaderamente están vigilando. ¿Y vigilando qué? Jesús dice, vigilad, vigilad. Ustedes que no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, ha de venir. Entonces yo estaba mirando los comentarios. Ayer nosotros recibimos una comunicación, un testimonio, en cual una señora, vea, cuando uno habla de muchos llamados y pocos escogidos, vea, una señora que hace 30 años, ella venía sirviendo en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ella era fiel, era obrera. Hace 30 años ella era
una miembro activa en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y entonces, cuando ella oyó hablar sobre arrepentimiento, el arrepentimiento, ella inmediatamente fue tocada por el Espíritu Santo. Vea solo, esto nosotros hablamos hace poco sobre el arrepentimiento, el bautismo en las aguas, el bautismo con el Espíritu Santo y, en fin, nosotros hemos estado golpeando en esta tecla. Entonces ella fue tocada por el Espíritu Santo, obviamente, y ella reconoció que ella venía en la iglesia, ella hacía la obra de Dios, ella era activa, activa como obrera, y ella contrajo una herida en la pierna que ya estaba hasta apareciendo el hueso, de tan profunda que estaba esta herida, no se curaba, no cicatrizaba, no había ni médico ni remedio. Ella venía administrando aquella herida. Los pastores, obispos, oraban, clamaban, pedían, ungían y no sucedía nada, nada. Cuando ella oyó el mensaje del arrepentimiento, ella se tocó que hace unos 30 años atrás también ella había hurtado alguna cosa de otra obrera o de otra persona, algo así, pero había hurtado algo y ella guardó aquello y guardó lo peor, guardó aquel pecado y aún siendo obrera activa hace 30 años en la Iglesia Universal del Reino de Dios, ella no quedaba curada de aquella herida. Fue cuando ella se arrepintió, fue tocada por el Espíritu Santo y reconoció: yo hurté y yo escondí mi pecado. Y por causa de esto es como la Biblia dice, que el pecado va a perseguir al pecador en cuanto él viva. Solo hay una forma del pecado de la persona ser extirpado, eliminado, es cuando ella se arrepiente. Ahí sí, Jesús le perdona, lava su pecado con su propia sangre. Pero en cuanto la persona no reconoce su pecado, en cuanto ella no se arrepiente, no ve su pecado y no confiesa, ella continúa sufriendo. Entonces, esta herida, después que ella se arrepintió, confesó y fue a resolver el problema con la persona que ella tenía, que aquella persona que le había hurtado. Y la herida cicatrizó, quedó curada. No sirve, mi amiga. El verdadero cristiano tiene esta conciencia. No sirve que uno huya del pecado. En cuanto no lo confiesa, no se arrepiente de ese pecado, el pecado va a prevalecer en la vida de él. Pero yo soy fiel en la iglesia, hago esto, soy diezmista, soy ofrendante, hago caridad. Usted puede hacer lo que usted quisiera, pero si el pecado estuviese, si usted tuviese alguna culpa, alguna deuda con el diablo, porque el pecado es una deuda con Satanás, y Satanás le va a cobrar, claro, él le va a cobrar. No es Jesús, no, es el propio diablo que le va a cobrar. No, usted me debe, usted hizo algo que era mío.
yo soy el ladrón. No, usted robó, hurtó, usted hizo algo errado, entonces usted es mía. Usted pasa a ser mía, porque usted obedeció a mi voz. Usted obedeció mi inspiración. Usted codició, deseó y tomó posesión de aquello que no era suyo. Entonces usted pasa a pertenecerme. Este es el pensamiento del diablo con respecto a la persona que vive en el pecado. Entonces, muchas personas no consiguen liberarse, curarse de sus enfermedades, aún siendo obreras, obreros, obispos, sea lo que sea. No importa el título. En cuanto hubiese el pecado va a llevar a aquella criatura poco a poco a la muerte. Y ella no fue a la muerte porque Dios tuvo misericordia de ella, porque Dios sabía que ella se iría a arrepentir. Cuando ella se arrepintió, entonces la deuda de ella fue acabada. Murió la deuda. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente del pecado, es obvio que nosotros tenemos la aprobación de Dios. Y cuando Dios determina que está absuelto, la persona es absuelta y el diablo no tiene más derecho sobre ella, no tiene más poder. Pero si la persona vive en el pecado, en el error, es claro que ella va a sufrir las consecuencias porque es así. O nosotros hacemos la voluntad de Dios y somos protegidos por hacer la voluntad de Dios, especialmente por lo que dice en respecto a la obediencia a su palabra. No obedecer en el sentido de ofrendas, diezmos, no. Frecuencia en la iglesia, no. Sino obedecer en el perdón o en la confesión, en el arrepentimiento. Algo del corazón, del sentimiento, de su alma. Porque es el alma de la persona que está en juego. No es el cuerpo, no. Es el alma. El alma. Entonces, cuando la persona se arrepiente y confiesa, Dios en el momento responde con el perdón y ahí el diablo no tiene más derecho sobre aquella vida. Pero en cuanto la persona no se arrepiente y el arrepentimiento no es un sentimiento, no. El arrepentimiento es confesión. Usted confiesa, usted deja, usted abandona. Usted da la espalda para lo que hizo de errado. Usted se limpia con el Señor Jesús. Usted dice, Señor, perdóname, tenga compasión de mí. Yo hice lo que está errado y usted se arregla con la persona que usted le robó, hurtó, sea lo que sea. Pero usted se queda limpia delante de Dios. El diablo no tiene más derecho sobre usted. Es lo que dice el texto sagrado. El salario del pecado es la muerte. Pero con el arrepentimiento hay salvación, hay liberación, hay cura, hay prosperidad. De otra forma no hay solución. Jesús dice, vigilad, Él dice, vigilad, no piense que porque usted hace la obra de Dios, ayuda a otros, que naturalmente usted va a ser salva. No, nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. La palabra viene de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces somos salvos. Cuando no obedecemos, no seguimos esta palabra, entonces fatalmente estamos perdidos. Jesús dice, mire, vigilad, vigilad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre llegará. Quiere decir lo siguiente, yo no sé cuándo es que Jesús vendrá.
Sé que Él está en las puertas. Las señales de los tiempos están ahí. Yo sé también que mi edad está avanzando, pero más temprano o más tarde yo voy a descender a la sepultura. No tenga duda de esto. Ahora, ¿cuándo será el día que Jesús vendrá o el día que yo iré al encuentro de Él? Yo no sé, pero yo sé y veo las señales de los tiempos que todos nosotros hemos visto. Usted ha visto, pero basta solamente prender el noticiero, ver en internet las noticias, desenmascaran las señales de la vuelta, el regreso del Señor Jesús. Quien cree y toma la actitud en relación de esto, con relación a su propia alma, será salvo. Quien no cree va a sufrir las consecuencias. Pero Jesús está tratando del alma, del cuerpo físico. Él trata del alma. Si usted tiene cargo de conciencia, amiga, amigo, resuelva su problema. Usted sabe, nosotros sabemos, ¿es o no es? Nuestra conciencia, ella habla. Y la voz de la conciencia, yo pienso que es una señal de Dios para cada uno de nosotros. Mañana estaremos hablando más al respecto de esto. Que Dios los bendiga y hasta allá. En nombre del Señor Jesús. Amén. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del Reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.